En este video, la finalidad es que ustedes aprendan a diferenciar dos circuitos simples que estén en serie o que estén en paralelo. El que ustedes ven al lado izquierdo, el que está en serie, si se fijan, las resistencias que están conectadas en este circuito, a diferencia del circuito que está en paralelo, ¿cómo distinguirlo? Básicamente porque si está fluyendo corriente y pasa por esta resistencia, al salir de la resistencia pasa por el mismo circuito, no se divide en dos el cable, a diferencia acá, por ejemplo, si ustedes se fijan que va la corriente, pero al llegar a un punto que se llama un nodo, la corriente se divide en dos, una que va para allá y otra que va para allá. ¿Se fijan? Entonces ahí uno distingue que estos son circuitos en paralelo, a diferencia de estos que son en serie. Si se fija, la corriente pasa por aquí, por acá. No se divide nunca, nunca se divide por un nodo. ¿Ya? Esa es la diferencia para distinguir circuitos en serie y circuitos en paralelo. Ahora, para calcular la idea en esto es que lo que uno busca es cómo encontrar, un circuito. La idea es que quiero que a partir de este circuito, quiero encontrar uno donde yo dejara una sola resistencia. Ahí sí. Vamos a cambiar el lápiz. ¿Ya? Entonces, donde yo puedo dejar una sola resistencia. ¿Ya? Y que equivalga a esa. Ahora, ¿cuál es esta resistencia a la que quiero buscar? Eso es lo que se denomina resistencia equivalente, como se marca aquí. Entonces, para calcular la resistencia equivalente en un circuito en serie, lo que se hace es sumar 2 más 5 más 8 más 5, que son los valores que están en las resistencias allí respectivamente. Se suma eh, algebraicamente sin ningún problema, eso me da un valor de 20. Se fijan que todas están en ohm, que es la simbología que se utiliza para definir lo que es una resistencia. Ohm, 20 ohm. Por lo tanto, la suma de eso me da 20 ohm. Entonces, la resistencia, la resistencia equivalente es igual a esta a 20 ohm. ¿Ya? Por otro lado, viendo en este lado acá, resistencia en paralelo, ahí están los distintos valores, 2, 5, 4 y 2 ohm. Para calcular la resistencia equivalente de ese circuito, es decir, lo que yo quiero ahora es encontrar, lo que yo quiero encontrar es una resistencia, una sola resistencia que represente todas las resistencias que están allá arriba. Es decir, todas las que están aquí, todas esas, todas estas, esa y esa. ¿Cómo se hace? La resistencia equivalente es igual a 1 como ecuación 1, 1, y se divide todo eso por 1 dividido por cada una de las resistencias. 1 dividido por, disculpe, me equivoqué, hay un error en los números, y lo corrijo inmediatamente. Este es 12, 15, 14 y 12. Ahí sí. Entonces, les decía, para calcular la resistencia equivalente, hacen 1 y dividen todo eso por 1 dividido por cada uno de los valores, por 12, más 1 dividido por la siguiente, 15, más 1 dividido por la siguiente, que es 14, y más 1 dividido por la siguiente, que es 12. Eso lo hace con la calculadora
el resultado de la calculadora le da una fracción que es 105 dividido por 32, aproximadamente me da 3,28. Como los resultados están en ohm, el resultado va a estar en ohm. Por lo tanto, esa es la resistencia equivalente, 3,28 ohm. ¿Para qué es eso? Para después aplicarlo en la ley de Ohm, donde la ley de Ohm dice que la intensidad de corriente en un circuito es igual al voltaje que tiene el circuito dividido por la resistencia. Deberían ustedes entonces anticipadamente saber el valor del voltaje. El voltaje se refiere a la fuente de poder, que está aquí. Esa que estoy marcando, esa fuente de poder. Anticipadamente yo debiese saber, no sé, imagínense que tengo un valor de 30 volt, ¿ya? Y yo puedo calcular entonces, sabiendo que es 30 volt, entonces yo puedo decir que la intensidad corriente va a ser igual a 30 volt dividido por la resistencia en ohm, que en este caso es 3,28, para el caso de la en paralelo, y ese valor lo divido y eso me da y eso me da 9,15 aproximadamente. Este símbolo así es para decir aproximadamente. Lo voy a marcar bien. Ya, así. Aproximadamente 9,15. ¿Y 9,15 qué? Esa corriente se mide en amperes. Siempre y cuando esté el voltaje en volt y la resistencia esté en ohm. Voltaje en ohm. Si está así, el número dividido, el 30 dividido por el 3,28, que me da 9,15, esto es amper. Y ahí se calculó la intensidad de la corriente.